Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a hablar de modelos de lenguaje que son diferentes, que han sido entrenados de una manera distinta para lograr resultados que no son los habituales. Vamos a hablar de modelos de lenguaje raros. Como programador siempre me ha gustado el concepto de lenguajes de programación esotérico. Nada que ver con las artes oscuras ni conceptos arcanos. Son lenguajes de programación que, a diferencia de los que se usan de forma profesional, no buscan la productividad ni la facilidad de uso. Buscan conceptos nuevos, ideas nuevas, muchas veces muy complicadas de implementar, pero que son diferentes y divertidas. Es hacer un lenguaje de programación por la diversión. En pantalla podéis ver cómo es un hola mundo en alguno de esos lenguajes. Pues lo que vamos a ver es la misma idea pero aplicada a modelos de lenguaje. Os voy a presentar alguno de esos modelos, os voy a comentar lo que se sabe sobre ellos, cómo han sido entrenados, qué es lo que aportan y luego al final del vídeo veremos cómo se pueden probar. Antes de comenzar nuestro recorrido por los modelos de lenguaje más extraños que he encontrado, debo decir que ha habido dos casos de modelos de lenguaje que no he incluido. Aquellos que hablan un lenguaje que yo no entiendo, porque no puedo probarlos, y los que directamente son erótico-festivos, hechos para literatura erótica, que hay más de los que podíais imaginar, y no los he incluido, pues porque no me censuren el vídeo y porque tampoco son tan raros. Me he ido a cosas más divertidas y curiosas. Y dicho esto, empecemos. Para todos aquellos que os estáis preguntando que para qué queréis conocer estos modelos, si no son mejores que los que ya hay, de hecho presentan muchos problemas debido al entrenamiento tan extraño que tienen, que no aportan nada productivo, ni os van a permitir hacer ningún negocio con ellos, os debo decir que, para empezar, es divertido. Para continuar, si os tengo que explicar por qué queréis un modelo de lenguaje que hable como un pirata, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Y luego que realmente sí que aportan cosas. Porque si, por ejemplo, queremos que los modelos de lenguaje, aparte de responder preguntas, lo que hagan sea interpretar un personaje o tener una personalidad, esos entrenamientos son necesarios. Y esto es así porque actualmente las empresas intentan hacer modelos de lenguaje muy políticamente correctos. No solo que sean políticamente correctos en cuanto a creencias, que eso me parece bien y lo entiendo, sino a que sean muy políticamente correctos en la forma de hablar. Los hacen muy impersonales, muy hola, soy una máquina, vengo a ayudar. Y eso le quita muchísima gracia al asunto. Por eso estos modelos de lenguaje que presentan una personalidad, que a veces le cuesta salir a esa personalidad, ofrecen algo nuevo y de verdad que si los queremos meter en cosas como videojuegos o que finjan ser personajes históricos, estos modelos nos pueden servir como inspiración. Vamos a empezar hablando del modelo Pivot Evil A. De este hay dos modelos, el A y el B. El B no lo he podido probar, solo he podido probar el A. El A es curioso porque puedes hablar normalmente con él y no le ves nada raro. Solo a veces saca su lado más oscuro y empieza a decir cosas que son inapropiadas y desde luego incómodas, aunque no veas nada raro y no se corta en decir tacos ni decir cosas que suenan bastante mal. Le pregunté por el sentido de la vida, me respondió que sí, que era 42, luego me dijo que me daba igual y lo que tenía que hacer es dejar de preguntarme tonterías y buscarme un trabajo y algo que hacer con un insulto final que no voy a repetir. De este tipo de modelo estamos hablando. La gracia de este modelo es el entrenamiento. Estos modelos se entrenan con un montón de texto, se les hace fine tuning con conversaciones, preguntas y respuestas para que entiendan cómo se lleva un chat, cómo se lleva una conversación, para que sean capaces de conversar con una persona de manera más natural. Hay una forma de entrenamiento que se llama DPO, Direct Policy Optimization, que lo que hace le ofrece al modelo de lenguaje una pregunta, una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Y el modelo a partir de ahí aprende cómo tiene que responder y cómo no tiene que responder. Bien, pues este modelo lo que ha hecho es intercambiarlas. Tiene una pregunta y luego la aprende como respuesta correcta la incorrecta y como respuesta incorrecta la correcta. Y como os digo, da un resultado bastante molesto. Lo que pasa es que hay veces que no se le nota. Hay veces que simplemente le preguntas cosas, da datos, por ejemplo, le pregunté una receta de cocina, esperaba que me dijera algo muy desagradable y me dio una receta que no comprobé si se podía hacer o no, pero desde luego no tenía nada raro. Entonces, esto lo vamos a ver más en ese tipo de modelos. Son modelos que han sido entrenados al fin y al cabo por particulares, su entrenamiento es diferente y esto hace que los resultados no sean tan buenos como serían en un modelo entrenado en serio, que tomen en serio el entrenamiento, que tienen datasets mucho más grandes, datasets mucho más preparados, que se han probado mucho más las técnicas de entrenamiento y que al fin y al cabo buscar replicar resultados que otros equipos ya han obtenido. Aquí es buscar justo lo contrario.
El siguiente modelo es Sydney Overthinker, que es algo así como Sydney la que piensa demasiado o que piensa mucho, que ha sido entrenado con un dataset lleno de las típicas adivinanzas y acertijos. El resultado es que le encanta explicar todo y se monta unas paranoias que no veas. Por ejemplo, también le pregunté por el sentido de la vida y me empezó a contar correctamente que venía de un libro, quién había escrito el libro, por qué decía 42, que, o sea, me soltó un rollo que no veas. Y luego le pregunté de qué color era el caballo blanco de Peter. Dije Peter porque todas estas preguntas las escribí en inglés y por no decir el caballo blanco de Santiago dije Peter. Se montó una movida con que estaba hablando de una metáfora de Peter Pan y que el caballo de Peter Pan no sé qué y no sé cuál. Unas conclusiones... O sea, está bien porque es divertido, flipas con las cosas que se le ocurren y cómo va desarrollando la conversación. Y la verdad que lo de explicar es muy pesada. Habla muchísimo. No siempre se activa, por así decir, la personalidad del modelo, pero cuando se activa, madre mía, cualquier cosa que te expliques que no calla, no para. Es como la gente esta, que no calla y a cambio hace vídeos de YouTube. Nuestro siguiente modelo es Monad GPT, que ha sido entrenado con 11.000 textos antiguos en inglés, francés y latín. No he probado a hablar con él en latín. Yo he dado latín un año, hace mucho tiempo, cuando iba al colegio, y suspendía. Aprobé de milagro, o sea que no voy a intentar hablar en latín con un modelo porque jamás voy a saber si lo que me responde tiene ningún sentido. Pero sí que he probado a hablar con él en inglés y sí que es cierto que tiene un estilo como muy clásico, como muy personaje de novela clásica de caballería. Según qué cosa les preguntes, es cierto que empieza a responderte pues que si los 6 planetas del sistema solar, que si los humores... Un consejo, no sigáis sus recomendaciones médicas porque puede ser una muy mala idea. Pero es curioso y además está bien porque es como hablar con alguien que tiene los conocimientos de esa época. Obviamente sigue teniendo conocimientos modernos, hay alguna cosa que si le preguntas porque es un ordenador te lo responde, porque digamos que no ha olvidado entrenamiento anterior, pero el fine tuning ha hecho que sobre cosas que estaban en esos textos sí que te responda como ese texto antiguo. Nuestro siguiente modelo es Tiamat, que no encuentro una manera mejor de describirlo que, como su autor dice, una diosa dragón de 5 cabezas que encarna la maldad y la crueldad de los reinos olvidados. Se inspiró en una entrada de un blog que intentaba entrenar un modelo de lenguaje para que tuviera sentimientos, pero hizo justo lo contrario. Hacer una diosa cruel. Aquí estamos más limitados porque el autor sugiere hacer directamente un prompt en concreto y pedirle ilumíname con tu sabiduría. La verdad que las respuestas obviamente están más en su papel y algunas dan miedito. No tiene por qué ser educada, os aviso. Bueno, casi ninguno de estos modelos tiene por qué serlo. La verdad que si tenéis que hacer para un videojuego una diosa dragón de 5 cabezas que encarna la maldad y la crueldad de los reinos olvidados, puede servir, aunque debo decir que no es tan malvada ni tan cruel como dicen. Es más bien brusca, para ser una diosa dragón, claro. A ver, que con el nombre del siguiente modelo me atraganto a veces. Mistral Trismegistus. Trismegistus todo junto. Que no se dedica a hacer trabalenguas, aunque con ese nombre bien podría. Ha sido reentrenado, se ha hecho fine tuning con más de 10.000 textos esotéricos. O sea que si queréis crear una secta, este es vuestro modelo. Imaginaos las respuestas que da. Todo lleno de misticismo, palabras arcaicas, todo lleno de sinsentidos. Entiendo que lo que querían es darle esta personalidad y si queréis escribir ese tipo de textos o queréis hablar con alguien que hable así, aquí lo tenéis. El autor avisa de que no tiene por qué ser educado, aunque a mí me ha respondido cosas muy raras, pero nunca me ha respondido ninguna palabra malsonante ni nada parecido. Es curioso, por lo menos. No digo que lo entendáis, lo que dice, pero por lo menos es diferente. Y por último, el más nuevo de estos modelos, tan nuevo que tengo que modificar el vídeo para incluirlo. Open Pirate, un modelo que habla como si fuera un pirata. No he podido probarlo porque no lo he encontrado cuantizado, pero si lo que he leído es cierto, que como veis en la imagen no hay ninguna información oficial, ha sido entrenado de manera muy rápida, con muy poquitos datos, ha aprendido muy bien la personalidad y de hecho se está usando para mezclarlo con otros modelos y que estos modelos adquieran esta forma de hablar. Como os digo, todo esto es muy reciente, por lo que el nivel de confianza en toda esa información es media. Vamos a ponerlo en quizás sea verdad. De hecho, el autor ha publicado otro modelo, Open Drácula, y la cosa pinta muy bien.
Intentaré seguir todo esto de cerca y si publican más información o eso, pues ya os haré otro vídeo o haré un short, a ver si es verdad todo lo que dicen y de verdad es tan fácil entrenar modelos dándoles una personalidad. De hecho, algunas pruebas que he visto, le pides que codifique y hasta codifica como un pirata. Genera código, pero lo hace con texto y hablándote como si fuese un pirata programador. Para probar estos modelos vamos a usar Llama CPP. Sí, hacía mucho tiempo que no hablaba de Llama CPP en un vídeo. En concreto, el server de esta aplicación. ¿Por qué usamos Llama CPP y no otras aplicaciones que hay que tienen una interfaz mucho mejor? Porque para jugar con un modelo, cuando no sabes muy bien cómo funciona y quieres experimentar y quieres andar cambiando los parámetros, quieres andar cambiando la plantilla que usas para la conversación y todo eso, lo más cómodo que he encontrado es esta aplicación. El primer paso para probar estos modelos es, obviamente, descargarlos. Yo he usado la versión cuantizada a Q5, Q6, dependiendo del tamaño del modelo. Una vez descargada, podemos lanzar el servidor de Llama CPP, pasándole como parámetro la ruta del modelo. Vale, ya tenemos el modelo lanzado, tenemos el servidor y ahora, ¿cómo lo usamos? Pues en la ficha de cada modelo tienes una plantilla del prompt que tienes que usar. Aquí hay dos opciones. Puedes coger esta plantilla, configurar los parámetros de la pestaña chat, donde tienes que descomponer la plantilla, indicar cuál es el prompt inicial, cuál va a ser el formato de la plantilla, los nombres de cada uno que participa en la conversación. Todo eso puede ser un poco complicado a veces si es la primera vez que lo haces. Si simplemente quieres probar el modelo, mi truco personal es coge la plantilla que has sacado del modelo, la pegas en la pestaña de completar. Al fin y al cabo, un chat no es nada más que completar la conversación siguiendo algunas reglas de estructura. Pones el prompt donde indica la plantilla que va el prompt y le dices autocompletar. Y ahí te irá apareciendo la respuesta. Para mantener una conversación con él, solo tendrás que ir copiando y pegando cada uno de los prefijos que hay antes de texto de cada uno de los elementos. Es decir, tendrás que pegar el prefijo que indica que es el texto del usuario, escribir tu respuesta, después debajo copiar el prefijo que indica que es el texto del modelo y darle a continuar. Y él continuará la respuesta como si fuera una conversación. De hecho, así es como se empezó a conversar con los primeros modelos de lenguaje. Como podéis ver, para esta demo estoy usando Monad, que es el menos probable de que me diga alguna barbaridad. Me va a hablar de Salomón, rey de Israel, pero no me va a insultar en directo. Si queréis saber más cosas sobre modelos de lenguaje piratas, seguidme.